Bueno, vamos a hacer una breve introducción del estudio del trabajo en relación a los tiempos estándar. El estudio del trabajo tiene dos grandes áreas: el método y el estudio de los tiempos. En relación al método de trabajo, el objetivo es estudiar el método y el proceso para simplificar el trabajo y idear métodos más económicos, más prácticos, con ergonomía y obviamente afectando o buscando mayor productividad y mejores costos. A la par, el estudio de tiempos lo que me permite es determinar el tiempo estándar que debe llevar ese proceso con vistas de lograr una mayor productividad. Para poder realizar este estudio de tiempos es imprescindible tener el método. Ahora vamos a ver por qué. El objetivo de la combinación de estas dos grandes áreas es una mayor productividad y por ende competitividad y mejores costos. El tiempo total invertido para una tarea definida me genera un método preestablecido, por lo cual la medición del trabajo me va a permitir investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, con el objetivo de optimizar las operaciones que agregan valor, o sea, toda operación que está transformando el producto y que le genera un valor al mismo, apuntando a reducir al máximo las actividades que, si bien son necesarias, como por ejemplo un control, una regulación, reducirlas al mínimo, ya que son las que no agregan valor. Y por tercer punto, eliminar las pérdidas completamente. ¿Cuál es el procedimiento básico para un estudio de métodos y tiempos? En principio, seleccionar el trabajo o proceso que tenemos que estudiar. Segundo, registrar, recolectar y conocer al máximo posible la tarea o el proceso para poder comprender cómo está formado y por qué elementos está formado ese proceso, para entender y para tener un método definido. Examinar los hechos con espíritu crítico, evaluando la velocidad de los operadores, evaluando el ritmo del proceso, evaluando que las tareas se estén llevando a cabo de manera adecuada. Poder establecer el método más económico al trabajar en conjunto con los tiempos y con las mejoras y optimizaciones del proceso. Evaluar los resultados que obtenemos con el nuevo método. Considerar que cada vez que nosotros establecemos, generamos un tiempo estándar y un proceso, es la imagen de esa forma, ese proceso, ese momento. Cualquier mejora, cualquier cambio es una nueva situación, es un nuevo estudio de tiempo que tenemos que realizar, es un nuevo proceso que tenemos que validar. Por consiguiente, tenemos que definir el método junto al tiempo estándar. Lo implantamos, lo controlamos y establecemos el nuevo método. ¿Cuáles son los beneficios? Minimiza el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, eleva la productividad y eficiencia del sistema productivo. Estamos trabajando con mejoras de procesos y optimizaciones de tiempo. Optimizamos el uso de los recursos y minimizamos los costos asociados. Esto en función de optimizar los tiempos de las etapas que agregan valor y de minimizar y eliminar los desperdicios y los tiempos necesarios pero no productivos. Y a la par proporciona un producto más confiable y de más alta calidad. Entonces, ¿qué definimos como un tiempo estándar? Es el tiempo requerido para producir una unidad en una estación o un proceso de manufactura. ¿Cuáles son las condiciones para determinarlo?
que esa tarea tenga un inicio y un fin establecido, que podamos de manera repetitiva saber dónde empieza y dónde termina, que sea una manufactura a ritmo normal y en lo posible tener un operario calificado y bien capacitado para determinar un estándar. Consideremos que cada mejora que nosotros establecemos marca un nuevo estándar. Cada proceso que se modifica en pos de una mejora marca un nuevo estándar. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el tiempo estándar? Planificar y programar las operaciones. Esto me va a permitir, teniendo los tiempos estándar sumado a lo que vimos el lunes pasado, de tener cuál es mi disponibilidad de máquina con el OEE, poder planificar en función de mi capacidad y en función de mis tiempos las operaciones de la planta. Poder realizar un seguimiento y una evaluación de la producción. Sin tener un tiempo estándar no puedo medir, no puedo medir la eficiencia, con lo cual cuando emito una orden, un lote de producción y conozco el tiempo, voy a poder controlar si esa producción está siguiendo el lineamiento y la estandarización o se está desviando y por qué. Y otro punto importante es seguimiento y evaluación de costos. El tiempo es dinero. Un tiempo estándar mal definido, por el motivo que sea, puede generar un costo excesivo, lo que nos quita rentabilidad o nos quita competitividad, o puede generar un costo muy reducido porque el tiempo es inferior al que deberíamos realizarlo, y lo que va a ocurrir es que para lograr ese mismo producto voy a demorar más tiempo y voy a tener un costo oculto que lo voy a descubrir, entre comillas, a posterior. Teniendo un tiempo de ciclo de la operación, voy a poder equilibrar las fases, o sea, si es un producto que está conformado por varias operaciones, como la mayoría de los que tenemos en las empresas que nosotros trabajamos, equilibrar la fase del producto. Eso está en correlación a lo que vimos de cuellos de botella y restricciones. Conociendo los tiempos de cada operación, lo que vamos a poder hacer es evaluar cuál es la que me está generando la restricción. Optimizar el uso de las instalaciones y aplicar el método de la mejora continua en relación a que si yo tengo el tiempo, lo puedo medir, lo puedo controlar y puedo apuntar a mejorar. ¿Cuáles son las vinculaciones que tiene el tiempo estándar? Puedo determinar la capacidad de planta, una información vital para saber cuánto es lo que yo puedo producir por turno, por día, por mes, y qué es lo que yo puedo ofrecer a mis clientes en volumen. Un control de la producción. Si conozco el tiempo, conozco el volumen máximo a producir, vinculado con la disponibilidad, mis indicadores de calidad. Puedo trabajar con las operaciones en relación a herramientales, porque el tiempo estándar a la vez está vinculado con los métodos. Y como decíamos recién, el balanceo de la línea y los balanceos de los tiempos. ¿Cómo se compone el tiempo total de una operación? Tenemos un contenido básico del trabajo, o sea, lo necesario, que es este primer rectángulo que tenemos acá. Adicional, tenemos un contenido adicional de tiempo de trabajo en relación a una mala utilización de los materiales, del equipamiento, un mal diseño del producto. Tenemos otro suplemento en relación a un contenido de trabajo adicional por métodos de manufactura ineficientes. Mala programación de las máquinas, mal estado de los equipos, mal estado de los herramientales, lo que me hace trabajar de manera deficiente o a una velocidad que no es la correcta. Y un tiempo improductivo
que se pueden imputar a los recursos humanos por pérdida de eficiencia. Entonces, como podemos observar, hay un porcentaje que es el que agrega realmente valor y principalmente tenemos un mayor porcentaje que son pérdidas o ineficiencias que forman parte del tiempo y que si nosotros solamente consideramos el tiempo que, por ejemplo, tarda una máquina en realizar un ciclo, hay una gran parte del tiempo que nos está penalizando, pero no la estamos teniendo en cuenta. ¿Cuál es la metodología de aplicación del tiempo estándar? Realizar un análisis preliminar del proceso del trabajo, la verificación de los datos, examinar el procedimiento de trabajo, o sea, el método, la medición del tiempo, y acá tenemos un análisis preliminar de la operación, la valoración del rendimiento, que ahora vamos a ver qué se trata, el rendimiento y el cronometrado, que tiempo atrás se realizaba in situ y hoy se puede filmar y analizar con un mayor nivel de detalle y volviendo a ver las operaciones para tener más detallado el tiempo de cada operación en sí. Como último punto, la determinación del tiempo asignado con el tiempo normalizado, que es el tiempo obtenido luego de aplicar un factor de rendimiento en función de la velocidad con la que está trabajando el operador en relación a una velocidad normal. Un coeficiente de fatiga y necesidades fisiológicas, que esto está determinado por el Manual de Estudio de Trabajo de la OIT. El tiempo estándar para operaciones manuales y finalmente el tiempo de trabajo total. ¿Cómo logro la determinación del tiempo estándar? El tiempo estándar va a estar generado por la suma de varios elementos que conforman la operación. Cada elemento va a tener un tiempo relevado y va a estar afectado por un rendimiento estimado. Este rendimiento es una nivelación entre los diferentes operadores que pueden estar realizando el trabajo, principalmente para operaciones que tienen una alta carga de mano de obra o una mano de obra intensiva. En procesos automáticos, con líneas automáticas, donde el operador genera ciclos de control o abastecimiento, en general es la máquina quien genera el ritmo de producción. Una vez obtenido el tiempo normalizado, este tiempo está afectado por dos factores que son el índice de fatiga y el coeficiente de necesidades personales, que como les decía está tabulado por la OIT y que dependiendo de la pieza y dependiendo del entorno y de la repetitividad, por ejemplo, va a ir afectando en mayor o menor porcentaje el ritmo y el tiempo estándar del proceso. Como una referencia, una pieza entre 2 y 3 kilos con movimientos cortos tiene un impacto del 12% en promedio entre las necesidades personales que van de un 5 a un 7 más un 5 a 6% de un factor de recuperación. ¿Qué es lo que permite este factor de recuperación? Que por cada pieza que el ciclo está produciendo, le estoy brindando al operador un tiempo o un porcentaje de recuperación. ¿Para qué? Para que pueda normalizar su ritmo de actividad. ¿Qué es la valoración del rendimiento? Como les comentaba recién, es poder homogeneizar los tiempos registrados en operaciones manuales. Puedo tener el mejor operador que tiene entrenamiento, que es quien tal vez entrena a las personas que ingresan o que empiezan en ese puesto de trabajo, y es el que mayor habilidad tiene, el que conoce todas las operaciones y puede generar esa operación en la manera más eficiente.
Entonces, si al momento de tomar los tiempos tomo como base a la mejor persona o al mejor operador que tengo, luego, si no hago una homogeneización de ese tiempo o una aplicación del rendimiento, lo que me va a ocurrir es que todos los que hagan esa misma operación a posterior no van a poder obtener esa velocidad o ese tiempo porque no están al mismo nivel que el operador que eh, registramos el tiempo. Entonces, al momento de registrar los tiempos, y esto principalmente son en operaciones manuales, si quien está realizando la operación es nuestro referente, debemos ajustar la escala normalizando esa operación. Si la persona que está realizando la actividad es una persona que realiza el trabajo a nivel normal, ese factor va a ser del 100%, o sea, no va a tener una corrección con el fin de poder corregir cualquier diferencia que pueda haber en las velocidades de las operaciones manuales. Bueno, si bien esto quedó un poco antiguo, generalmente el cronometrado se hace con un cronómetro centesimal. Esto es para poder sumar fácilmente los minutos y segundos. Actualmente se recurre a grabar la operación para poder tener mayor información, pero aún así uno debe tener en cuenta que tenemos que tener memorizado o registrado todos los elementos de la operación antes de comenzar el tiempo. ¿Por qué? Porque aun cuando lo filmemos, tenemos que tener definido cuáles son los inicios y fines de cada elemento que yo voy a estar midiendo. A nivel estadístico, tratar de evitar medir los trabajadores que tienen rendimientos o muy altos o muy bajos para sacar ese sesgo de, llamémosle, las puntas que podemos tener a la hora de medir el tiempo. Respetar la secuencia, o sea, si el proceso está definido, seguir y controlar la secuencia de manera que esté el proceso. Si en algún punto que nosotros lo estamos midiendo hay un cambio de proceso por parte del operador porque no está siguiendo los lineamientos del proceso, es óptimo que se detenga la medición, se corrija y se mida en función de la secuencia originalmente prevista. Para operaciones manuales se sugiere tener al menos entre 20 y 30 mediciones y en lo posible en diferentes momentos del día y en diferentes operadores. ¿Por qué? Porque el ritmo no es igual al inicio del turno, después de almorzar, al turno tarde, y esto lo que hace es tener un muestreo más homogéneo de esa operación. Y en el caso de operaciones automáticas, con 10 mediciones deberíamos estar bien, ya que es una máquina que repite el ciclo constantemente y eso está definido por programa, por seteo, con lo cual es muy difícil que necesitemos más mediciones, ya que la máquina va a establecer el tiempo. De ser necesario, como les decía antes, y lo sugiero, se puede arreglar la misma operación con diferentes operadores y en diferentes turnos. Esto también va a permitir que no exista alguna situación, llamémosle, de algún potencial conflicto, porque alguien hizo una cantidad, entonces después, si eso queda como tiempo estándar, se le puede exigir a los demás. Entonces es, bueno, lo hizo una persona, no somos todos distintos. Entonces es preferible que haya varias personas de diferentes turnos en diferentes momentos para que todos sean partícipes de ese tiempo estándar. Y una regla que es muy importante, sea cronometrando o filmando para poder obtener el tiempo, nunca se debe hacer en secreto. Siempre se debe informar, siempre se debe informar el para qué, para poder compartir con quienes operan la línea por qué se está generando el tiempo estándar y que también deben cumplir con los procedimientos para que el relevamiento sea concreto y sea válido. ¿Cómo es la determinación del tiempo asignado? Una vez que tenemos los tiempos relevados,
realizamos un examen de las variables, analizamos la composición del ciclo de trabajo, afectamos o concedemos los incrementos, necesidades personales, fatiga y demás, y determinamos el tiempo estándar. Entonces, el tiempo normalizado va a ser el tiempo que relevamos por el rendimiento estimado sobre 100. ¿Cuáles son los incrementos otorgados al operador? Un componente de necesidades fisiológicas, que está dividido en 5% para hombres, 7% para mujeres. Esto, como les mencioné antes, está obtenido del Manual de Estudio de Trabajo de la OIT. Aplica para todas las operaciones manuales realizadas por el operador en tiempos solapados y no solapados. O sea, en operaciones que está realizando mientras el ciclo está funcionando o la máquina está funcionando, como un proceso de inyección, un proceso de armado o de llenado automático, y en los tiempos no solapados. O sea, tantos procesos, o sea, tantas operaciones, mientras la máquina funciona, como cuando la máquina se detiene para realizar, por ejemplo, una carga y una descarga de la pieza, una regulación y demás. No aplica cuando las líneas son automáticas y cuando tiene cinta de carga y descarga con acumulación de piezas. ¿Por qué? Porque se asume que todos estos tiempos o estos coeficientes pueden ser aplicados cuando la máquina está funcionando. O sea, puede, entre comillas, se puede ir a cumplir con las necesidades fisiológicas mientras la máquina funciona. Y se aplica siempre en el caso de máquinas u operaciones manuales. Por otro lado, tenemos el coeficiente de fatiga. ¿Cómo va a estar determinado? Es un porcentaje según las tablas de la OIT. Las tablas del manual de la OIT tienen un nivel de detalle muy grande en relación a entornos, por ejemplo, temperatura, humedad, peso, distancias, repeticiones. O sea, hay todo un mecanismo de tablas cruzadas para determinar ese porcentaje en función del entorno y que termina determinando qué tanto esfuerzo físico realiza la persona que está operando el ciclo o el proceso y cuánto es lo que yo tengo que suplementar ese tiempo para lograr una recuperación ciclo a ciclo. Entonces, el tiempo estándar, principalmente para operaciones con intervención manual, va a ser el tiempo que relevamos por el rendimiento, o sea, la homogeneización del tiempo, más los porcentajes de necesidades fisiológicas y el coeficiente de fatiga. Algunas definiciones de los tiempos estándar y tiempos de trabajo. La elaboración de una pieza va a ser la secuencia de operaciones necesarias para obtener una unidad de producto. Una operación es todos los elementos realizados por el operador, la máquina o ambos en una unidad, en un lugar de trabajo. El elemento es el desglose de la operación en operaciones elementales. Por ejemplo, trasladar un producto de la mesa A a la mesa B, cargar la materia prima, el ciclo de la máquina. El tiempo relevado es el tiempo que nosotros vamos a registrar para cada operación realizada por un equipo, por una persona o la combinación de ambos. Tiempo por pieza va a ser el tiempo resultante entre la relación de lo que relevamos y la cantidad de piezas realizadas en ese lapso. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, en una tabla, pero esto es importante para elementos que, por ejemplo, involucran volumen.
la materia prima de un ciclo, por ejemplo, de inyección o de llenado. Entonces, si yo traslado un pallet con 25 kilos de, por ejemplo, PP para hacer una inyección de plástico, bueno, esos 25 kilos me van a representar una X cantidad de piezas y un determinado tiempo. Entonces, el tiempo que me va a resultar que le voy a cargar a cada pieza va a ser la relación entre lo que demoré en mover esa materia prima y qué cantidad de producto me va a permitir realizar esa materia prima. O sea, consideremos que el tiempo estándar no es solamente el tiempo que yo tardo en hacer, en que la pieza salga por la boca de una máquina, salga de un proceso de montaje, sino que tengo tiempos secundarios que no agregan valor, pero que son necesarios para la operación. Tiempo no solapado, o sea, son los tiempos que yo relevo de operaciones o de elementos que el operador tiene que hacer deteniendo el ciclo, como por ejemplo la regulación de una herramienta en un ciclo de mecanizado, la limpieza de un molde en un ciclo de inyección, una regulación que necesita una intervención de la máquina, y esto no debe confundirse con paradas de la máquina. O sea, el tiempo no solapado, y esto es un punto importante en los tiempos estándar, todos los tiempos que se registran son tiempos cíclicos de la operación. O sea, si la máquina se para mientras yo estoy registrando el tiempo, esa parada, si es por mantenimiento, porque faltó materia prima, por el motivo que fuera, no forma parte del tiempo estándar. Es el tiempo, lo mismo que pasa con, por ejemplo, el calentamiento de una máquina previo al inicio de un turno, la regulación, el setup, todas esas operaciones son, llamémosle, exógenas del tiempo estándar. ¿Por qué? Porque si la máquina, una vez que se realiza esa operación, continúa un turno, dos turnos, tres turnos, si yo considero ese tiempo en cada pieza, le voy a estar dando a cada ciclo un adicional que no todos los turnos, no todo el tiempo va a estar, entre comillas, pagándolo. Entonces, hay que dividir bien los tiempos que forman parte del ciclo, las regulaciones que son cíclicas, como por ejemplo un cambio de herramienta en un proceso de mecanizado, donde yo defino que cambio, por ejemplo, un inserto cada 500 piezas. Perfecto. Cada 500 piezas, no importa si esas 500 se realizan en un día, en 2 días o en 3 días. Va a estar en una cantidad de piezas. Entonces, defino cuáles son los tiempos cíclicos y después los voy a definir si los puedo realizar mientras el ciclo está operando. ¿Cuál es la ventaja de un ciclo, de un tiempo solapado? Que son operaciones que yo puedo realizar mientras el ciclo opera. O sea, operaciones que no agregan valor, pero son necesarias, por ejemplo, un control de calidad, mientras el ciclo está realizándose. Un tiempo de ciclo que va a ser la sumatoria de los tiempos productivos del proceso, o sea, el tiempo que me agrega valor. Un tiempo operativo que va a sumar el tiempo de ciclo más todos los tiempos no solapados. Por ejemplo, la limpieza de la máquina, la generación de los informes, que tal vez no los puedo hacer con la máquina funcionando, alguna parte del control que no voy a poder realizar por los tiempos. Un tiempo pieza, que es el tiempo resultante final, una vez que al tiempo operativo le aplico los coeficientes. Y por último, en el caso de que yo pueda realizar operaciones solapadas, voy a obtener un índice de saturación, que va a ser la relación entre los tiempos solapados y el tiempo de ciclo. Y nunca debe superar el 85%. Esto lo que me indica es, mientras la máquina está funcionando, yo le estoy dando al operador tareas secundarias que puede realizar a la par del proceso. Entonces, nunca debo superar que esa cantidad de tiempo que le estoy dando supere el 85% del ciclo, porque no va a poder realizar las dos tareas o no va a poder cumplir con las dos tareas. Esta tabla es un pequeño resumen de una relación entre el peso de la pieza, el porcentaje de incremento
Estos son los tiempos, o sea, el tiempo del operador con la máquina funcionando entre diferentes rangos, y esto lo que determina es que con tiempos de operaciones, o sea, una relación de peso, en este caso medio kilo, pero a medida que voy reduciendo el tiempo de ciclo, el coeficiente aumenta. Hasta llegar, por ejemplo, en una pieza, como les decía antes, una pieza de 4 kilos con un ciclo corto, estamos en 12%, y a medida que el peso incrementa, puedo llegar con ciclos muy cortos a un 31% de coeficiente. Y para piezas muy pequeñas, por ejemplo, manipulación de tornillos u otro componente menor a medio kilo, se considera un coeficiente fijo del 4%, principalmente por la manipulación de piezas pequeñas. Esta es una tabla ejemplo. Cada uno puede tener el modelo que más digamos, le sirva en relación a su tipo de proceso y a su tipo de operación, pero principalmente lo que tienen es la descripción del elemento, que en este caso es un proceso de mecanizado, donde hay operaciones, por ejemplo, de carga y descarga, mecanizados, trasladar la pieza eh, de, a una mesa, por ejemplo, de otra operación, controles de calidad, cambio y regulación de herramientas, una operación B, que está en una carga y descarga, un mecanizado, controles, y por último, una, una operación de limpieza, generar documentación, etc. Como mencionábamos, lo primero que tenemos es describir el proceso, describir los elementos de manera secuencial, relevamos el tiempo, esto es el tiempo que queda relevado acá, es el promedio de la cantidad de tomas que uno realiza según las sugerencias de si es operación manual o operación automática. El tiempo expresado en minutos centesimales, o sea, 0,8 son 48 segundos, o sea, es 0,8 de minutos. El rendimiento, que en este caso está considerado 100%, pero si alguna de estas operaciones manuales estuviera efectuada por un operador de amplia experiencia y este valor sería de entre 100 y 133%, luego lo que me genera es una normalización del tiempo. El número de piezas que va a estar determinado por ejemplo, en un ciclo, por ejemplo, de inyección, si yo mido cada ciclo de esa operación, si es un molde de 8 bocas, bueno, voy a tener un tiempo y voy a tener una cantidad de piezas generada en ese tiempo. 8 piezas si es un molde, 16, 20, las que sean. En el caso de, como les decía antes, si yo estoy trasladando materia prima, bueno, el tiempo relevado tal vez sea 10 minutos, 5 minutos. ¿Cuántas piezas voy a realizar con esa materia prima? Tal vez sean 500, 1000, 2000. Como por ejemplo, en este caso de regulación, son 10 minutos y son 55 piezas. O sea, esto es este elemento que es el cambio y regulación de una herramienta, me lleva 10 minutos, lo hago cada 55 piezas. El impacto por pieza, o sea, el tiempo por pieza, es de 0,18 de segundo. Entonces, a cada pieza, a cada ciclo, el impacto que tiene es de 0,18. Y así sigo, y en el caso, por ejemplo, de una operación de limpieza, al final del turno, voy a asignar un tiempo y voy a asignar una cantidad de piezas que se producen en ese turno, y a cada pieza que yo estoy produciendo, le estoy sumando 0,4 de minuto para que ese tiempo quede acumulado para poder realizar una limpieza de la máquina o del sector con un tiempo de 55 minutos, por ejemplo, al final del turno.
Entonces, yo estoy asignando una parte del tiempo de la pieza como acumulativo para que quede disponible ese tiempo al final del turno. Este tipo de tiempos, al igual que las regulaciones, cargas y descargas, el acercamiento de los medios, como por ejemplo las cajas, deben ser tenidos en cuenta si son realizados por el operador de esa línea de producción. Luego se puede analizar si ese movimiento puede ser realizado por un operador de logística, por el supervisor, pero la foto o la imagen que uno tiene que tener al momento de realizar la toma de tiempo es lo que sucede en ese momento. Puede pasar que mientras lo están haciendo detecten esas posibilidades de mejora, sí, uno debe sacar esa imagen y después hacer los cambios y volver a generar esta planilla para ver el impacto. Recuerden que si nosotros medimos, luego podemos trabajar sobre cada uno de estos tiempos, por ejemplo, en este caso que son una regulación cada 55 piezas, tal vez podemos trabajar con un proveedor de herramientas, con otro sistema, con otra herramienta, para que este tiempo baje, o esta frecuencia suba, o este tiempo baje. Entonces, teniendo todos los tiempos, operación por operación, y qué relación de tiempo, de cantidad de piezas tengo, voy a tener los tiempos por pieza. Después voy a determinar si ese tiempo forma parte, o sea, si me está agregando valor y forma parte del tiempo de ciclo, si puedo realizar operaciones en simultáneo mientras el equipo o la máquina esté funcionando. En este caso, hay 3 operaciones que se realizan mientras se está mecanizando la pieza. Y luego voy a tener operaciones que no las voy a poder solapar, como por ejemplo el tiempo de la máquina, o sea, el tiempo de mecanizado, y una regulación que la tengo que hacer con la máquina parada, porque tengo que intervenir en sí la pieza. Entonces, como resumen, debajo voy a tener un tiempo de ciclo, un índice de saturación, que es la relación entre el tiempo de ciclo y el tiempo solapado, un suplemento de necesidades fisiológicas y coeficiente de fatiga, que me va a estar afectando al tiempo de ciclo, y voy a tener determinado un tiempo estándar que me va a permitir obtener una cantidad de piezas por hora. Esta cantidad de piezas por hora es el resultado de combinar los tiempos de ciclo, qué tiempos pude solapar, qué tiempos no pude solapar, los coeficientes, para obtener finalmente un tiempo estándar. Bueno, muchas gracias. Bien, Diego. ¿Te parece, en función de lo que recibimos en la semana, ver un ejemplo práctico Sí, sí, de ahora voy asignación a... de tiempo estándar? Bien. Bien, Gracias por persistir allí, todos. un segundo que ahora abro. Vamos a abrir al igual que la semana pasada. Bien. Bueno, tomando una planilla en blanco, no sé si la están viendo Sí, sí, se ve bien, bien. Diego. Bueno, vamos a tomar, tenemos 2 ejemplos que hicimos en la semana, que son el que envió Juan y Karen, con lo cual les agradeceré si trabajamos en conjunto con cualquiera de los dos, de manera de poder listar algunas operaciones
y hacer una breve simulación de alguna operación para poder completar algunos campos y ver el resultado que podemos llegar a obtener con las consideraciones, ¿no?, que estábamos viendo recién en el análisis de los tiempos. Si querés, Karen, abrite el micrófono, Karen, así, y Juan, así vemos las aplicaciones que ustedes nos plantearon. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, Empezamos con RIA, ¿te parece? Bueno, en principio deberíamos definir los elementos. Si querés, Karen, podemos un proceso, digamos, no tan complejo o con pocos elementos para no hacerlo tan extenso y poder también tratar los procesos de Juan. Dale. Si querés voy con lo que te mandé de transfer, que no tiene mucho. Ahí que lo estoy buscando. Los ejemplos son de Millanel y de RIA. Acá. Bueno, tenemos para el pegado de transfer, para los que no saben, un segundo. No, porque hace eco. Es que estamos cerca escuchando la misma charla. Y para el pegado de transfer, que transfer son como los stickers que van en las remeras de fútbol. Sí, sí. Tenemos la primera operación, que sería pegar el transfer. Bien. Que tiene un tiempo de... ¿te digo el tiempo también? ¿O te voy diciendo las operaciones? Vamos a listar las operaciones y después vamos a considerar, ver si están todas, o tal vez hacemos algunas preguntas por si falta alguna consideración y que lo tomamos como ejemplo. Bueno, dale. Pegado de transfer. Después, adicional de manual, que sería posicionarlo. Luego, hacer el abajo de palanca o activar la máquina que pega el transfer. Luego, sacar el protector delantero. Cuando sale de la máquina tenés que remover el pegamento, digamos, el plastiquito transparente del sticker. Luego después inflar, quiere decir que tenés que dejarlo como secar y airearlo para que él tome su consistencia. Y sacar el protector del escudo, que es otro papelito que hay. Después hace una revisión manual de que haya quedado bien el transfer. Bien. Esas serían las operaciones. Esas serían las operaciones del pegado de transfer. Bueno, yo, en función de lo que vimos recién, voy a hacerte algunas consultas. Dale. Una vez que termina, o sea, ¿qué pasa antes con el producto y qué pasa después con el producto? O sea, la persona que realiza estas actividades, estos 7 puntos, tiene todo a su disposición porque alguien de la organización se lo acercó, o tiene que ir a buscar el transfer, el producto, la caja. Claro, es así, hasta el sector de transfer se le acercan la caja con los transfers y una persona encargada del sector reparte los piloncitos de, ponele 10 transfers, en realidad más, ¿no? 100 transfer, depende. Si tienen que ir en caja de calor, van en la caja de calor y ellos los toman directamente a la caja de calor, que es para sacarle los de A. Por eso el abastecimiento al proceso que está realizando esa persona lo hace una persona externa, y esa persona no, entre comillas, no insume tiempo en abastecerse de producto. Claro, exacto. Bien. Y una vez que termina de hacer el último, que es la revisión manual, o sea, lo coloca en una caja, alguien se lo saca.
al lado suyo y pasa el mismo recolector que le deja las prendas y los transfers a retirar las prendas y llevarla al próximo. Entonces la persona, o sea, los que están en la máquina de transfer, lo único que hacen es toman la prenda, apoyan el transfer, ponen la máquina, sacan, hacen todas estas operatorias que vimos recién y dejan la prenda. Bueno, un punto tal vez a evaluar es ver si el tomar la prenda y dejarla te insume un tiempo que no está incluido en estos 7 puntos que me mencionaste antes. Porque consideramos que cada ciclo, en este caso tal vez tardas, no sé, 4 minutos, 3 minutos, pero cada ciclo, cuanto más chicos son, cada tiempo que nosotros no consideramos en esas planillas se multiplica. Entonces son tiempos que después, cuando lo afectamos con algún porcentaje, cuando no, digamos, se empiezan a sumar. Entonces, a lo largo del día, esos 10 segundos, 5 segundos, que parecen poco, son 5 segundos por prenda o por producto. Sí, si no, nosotros hacemos, si son 100 prendas, son 500 segundos. Claro. Por día, por semana, por mes. No lo pude enviar, pero hay un estudio similar hecho porque nosotros pasamos de tener máquinas manuales a máquinas automáticas, donde la automática tiene para 2 boquillas de remeras a la vez. Entonces se contabilizó antes de hacer la compra cuánto tiempo, digamos, perdía la persona bajando y cuánto tiempo, digamos, podía estar haciendo el poner la prenda y sacarla mientras estaba haciendo la otra prenda. Perfecto. Y el tiempo alcanzaba para hacerla. Y efectivamente, bueno, tardás un montón de tiempo mientras se está haciendo una, haciendo la otra, ¿no? Bueno, eso es lo que veíamos recién como ejemplo del tiempo solapado. El tiempo solapado, O sea, exactamente. Cuando alguien está pudiendo cargar y descargar mientras la máquina hace otra operación, si yo lo tengo que hacer de manera manual con una sola, llamémosle un solo molde, dependo de la carga y descarga y de la activación. Si yo voy secuenciando entre una y otra, hay una parte de ese tiempo que me lo está absorbiendo la segunda operación. Entonces, lo que gano en automatizar algunas operaciones, principalmente solapando tiempos, es mucho, porque las cargas y descargas y las operaciones manuales están afectados de manera muy importante por la persona, que como todos nosotros tiene emociones, le pasaron cosas, entonces no rinde de una manera. Entonces, la realidad es que muchas veces la eficiencia hay que buscarla en esas partes del proceso que no generan valor, pero que son necesarias. Porque el tiempo de ciclo uno lo puede ir a medir en una máquina automática o semiautomática o manual, y puede ser constante. Puede decir, yo tardo siempre en pegar un transfer, no sé, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Ahora, todo lo que hago antes, por eso preguntaba lo de el abastecimiento. Hay muchas empresas que es la misma persona que tiene que hacer esa operación, tiene que ir a buscarse la materia prima, tiene que ir a buscar la caja donde colocarlo, entonces todo ese tiempo, ¿es necesario? Sí. ¿Alguien lo tiene que hacer? Sí. Sí, es parte Ahora, de la operatoria, digamos. Si lo hace el operador, no está agregando valor. Entonces después está en evaluar si lo hace la persona un abastecedor, alguna operación secundaria. Bien, vamos a volver a la planilla ejemplo. Entonces, si tenés los tiempos, lo vamos completando. Dale. Para el pegado de transfer son 0,438. Bien. Después el adicional de manual viene en conjunto con el otro adicional, digamos, es como todo adicional manual, que es un total de 0,083. Luego sacar el protector. Digamos uno que es activar la máquina. No claro, venía arriba con, o sea, todo ese adicional de manual que se cuenta junto, digamos. Ok, entonces, son 2, es activar el adicional manual más la activación. Claro. Bien. Y el sacar el protector es 0,022. Después el inflar es 0,25. Bueno, esto es todo de minuto, ¿no? Estos son decimales, ¿será? Sí, de 0 a 10 se va contando. Sí, decimales. Está bien. No, porque 002 es bastante bajo. Es un número muy finito para medir. Claro. O sea, 0,25 es un cuarto de minuto, digamos. Son 15 segundos. Lo que pasa es que tomamos las secuencias se toman de a 10, de 20, y ahí claro, se está bien. medio. Entonces, es finito Bueno, si lo vemos en unidad, pero es lo que hablábamos antes.
Si no lo contabilizás, a la larga suma mucho durante el día. Bueno, yo como ejemplo, y me parece bárbaro, Roxana, lo que mencionaste recién, es este tiempo medido, o sea, ¿cómo sugiero para representar esto mejor? Que acá el número de piezas, por ejemplo, sea 10 y acá el tiempo sea 0,22. Entonces, el tiempo por pieza va a seguir siendo los 0,022, pero lo que ustedes pudieron hacer es que midieron un tiempo, llamémosle, más medible, aunque que suene mal, pero lo tomaron en un lote de 10 piezas. Entonces, el impacto sí es bajo, 0,022. Pero al momento de poder que alguien vuelva a medir para ver si puede hacer una mejora, puede hacer un pequeño cambio de proceso para que esto baje, la forma de medir es, yo le determino que tiene que agarrar 10 piezas y tomar el tiempo. Entonces, me genera esto, ¿no? Me da lo mismo, pero como dijiste recién, la forma de hacerlo es, tomamos un determinado rango, mido y después el resultado es esa pequeña fracción. Es una manera, llamémosle óptima, de poder medir esos pequeños tiempos que los necesito hacer, pero tal vez que se lo tengo que medir unitario, es muy difícil de lograrlo. Aún hasta filmándolo, porque estamos hablando de centésimas de segundo. Exactamente, sí. Pero que en el volumen es tiempo. Uh-huh. Bien. Luego, te digo los otros. Sí. Sacar el protector. Sí. 0,022, bueno, lo mismo que antes, porque es despegar una. ¿Y la revisión? La revisión también 0,022, porque ya lo hace en el momento. Bueno, vamos a tomar como que la cantidad de piezas, como dijimos recién, es una, porque lo están haciendo de a una pieza por vez. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, el Sí, pegado del transfer es una pieza. Una pieza, sí, 100%. Bien. En este caso, o sea, salvo la revisión, todos los demás componentes son parte del tiempo de ciclo, porque yo le estoy agregando valor desde acá hasta acá. O sea, de acá hasta acá es parte del tiempo de ciclo. El control, o sea, la revisión, es necesaria, pero no le agrega valor. No sería parte de mi tiempo de ciclo. Y yo puedo evaluar si este número impacta, tiene un impacto muy grande en tal vez solaparlo con una persona de control de calidad que haga ese control para que quien lo fabrica no lo esté controlando. Claro, como o sea, ejemplo, en realidad, esa revisión es ínfima, fíjate, no, a ver si lo que puse no está, quedó así, después hace el control de calidad. Por eso esa, digamos, la anotamos como lo que vos decís, es una operación del momento de la operatoria de ese lugar, digamos. No es una revisión de calidad, es así, es una inspección que lleva más tiempo, que no agrega valor, pero hay que hacerla. es un autocontrol, sería esta operación. Bien. Bien, entonces, en el caso de esta revisión, que no forma como concepto, no forma parte del tiempo de ciclo, va a estar como tiempo sin solapar, al igual que todas las operaciones que vimos acá, porque digamos, son parte del tiempo de ciclo y no se pueden hacer a la vez. Vamos a borrar todo esto para que no... Entonces, el tiempo de ciclo, que es 0,815, no pude solapar nada, porque es una operación manual. Tengo un tiempo operativo de 0,837, y ahora viene el gran enemigo de la gente de producción, que es el suplemento. O sea, mínimamente, o sea, siendo una operación manual, partimos de entre un 5 y un 7 de necesidades fisiológicas. Sí. Pero tenemos los coeficientes de fatiga, con lo cual en una pieza de estas características puede rondar entre el 12 y el 13%. Con lo cual el tiempo que teníamos de 0,837 se nos va a 0,937, y vean que de casi 72 piezas por hora estoy teniendo 64. O sea, ¿qué es lo que cuál es el problema que tengo al no considerar este suplemento? Es que estas 72 van a ser muy difíciles de lograr, porque en algún momento la gente se va a tener que parar
llamémosle literalmente, para ir al baño, como mínimo. Y por otro lado, también va a tener que tener un factor de recuperación. Entonces, un 12 o un 13%, que es un número relativamente normal, me da una cantidad de piezas por hora de 64. Sí, Yo nosotros no para recuerdo. esta estábamos calculando 60, así que nuestro suplemento era un poco más alto. Puede ser, no, está bien, está perfecto. Lo importante es, digamos, esto lo que me determina es que yo lo tengo, digamos, lo fijé y lo tengo registrado. O sea, puede ser un 14 o más, tal vez te da casi 20, 19%. O sea, esto está bien, es correcto aplicarlo, puede ser más o menos en función de el entorno, la velocidad, el peso de la pieza y demás. O sea, es un buen ejemplo. Y como ves, lo mismo que ustedes tienen con tal vez otro formato, te termina arrojando esa cantidad de piezas por hora. Lo que tiene, o sea, lo que vos enviaste, Karen, es similar a esto con un formato parecido y que estás teniendo en cuenta todas estas consideraciones. Tenés escrito los elementos, el proceso, la forma, los tiempos medidos, la cantidad de piezas, bueno, qué tiempo de ciclo tengo y lo que puedo solapar o no. Y hoy llegamos a un mismo resultado. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, cómo no. Si simulamos, esta misma planilla nos serviría para hacer un estudio de la máquina doble, de doble boca y la cantidad de piezas, el rendimiento que nos diera optar por la máquina más automatizada. ¿Qué cambiaría acá? Lo que va a cambiar en principio es que va a existir una operación adicional que, o sea, cualquier cosa ayúdame Karen o Roxana, va a haber una parte de estos elementos que se van a estar duplicando, llamémosle, mientras se ejecutan uno. O sea, voy a estar solapando lo que es la carga y descarga o la aplicación mientras realizo la segunda. O sea, Claro, lo que haría yo es capaz poner 2 ciclos completos, que eso indicaría una máquina, y después ver cuál solapasa y cuál no. claro. O sea, todo esto, vamos a suponerlo ahí. No sé si me faltó algo. O sea, este sería una Habría que máquina ver, doble. capaz, para que tenga sentido una operación, o capaz en medio de la revisión manual, poner el tiempo que le lleva a la persona sacar desde de la plancha a la mesa, que ese es el tiempo en realidad que, bueno, también se solapa. Pero un poco preguntando lo que decía Alberto recién es, vamos a hacer una simulación. Yo tengo este tiempo de ciclo Sí. y por algún motivo alguna parte de esto lo voy a tener acá, por hacerlo de una manera, y la operación, o sea, esto tengo sin solapar, que son todas estas operaciones, y estas operaciones están solapadas. Entonces, yo tengo un tiempo por pieza, que me da acá el tiempo operativo, que es toda esta suma, el tiempo solapado, que es la operación que está acá, y los tiempos de ciclo. Lo que pasa es que me tendría que bajar. ¿No tendría que bajar las piezas por hora? No, en realidad esto tiene que aumentar. Lo que Aumentar, tiene que perdón, bajar. aumentar. Lo que pasa es que hay lo que no estamos haciendo y es, a ver, los tiempos son todos los mismos y la cantidad de piezas son las mismas. La cantidad de piezas en relación. Yo lo que en realidad lo que tendría que hacer es que en este tiempo de ciclo, la cantidad de piezas que voy a estar haciendo son 2. Claro, se duplica. Claro, Porque ahí es donde tengo o sea, yo acá lo único que estoy haciendo es copiar lo mismo, pero no dupliqué nada. claro. Entonces lo que voy a estar haciendo es, hago 2 operaciones y de las cuales una parte del tiempo va a estar
va a ser tiempo de ciclo y una parte va a estar solapada y una sin solapar. Por Claro. eso, digamos, estamos simulando, tal vez sin analizarlo, copiando y pegando, pero lo que me va a pasar es, yo todo esto, entre comillas, haciéndolo bastante, llamémosle, lineal, es que voy a duplicar la cantidad de piezas. Es como tener un molde de una boca y paso a tener un molde de 2. Entonces, va a haber operaciones que las voy a poder duplicar y operaciones que no. Ahí es donde es la relación entre tener, por ejemplo, un molde de una boca y un molde de 2 bocas. O sea, Claro, a ver, la pregunta mía te iba a que vos ibas a duplicar la cantidad de piezas en lo no solapado e ibas a tener como solapado menos operación o menos tiempo de operación que la duplicación de los tiempos solapados. claro, lo que pasa es que por eso hay que analizar bien el método, porque vos podés, en una máquina que pasa de tener una boca, o sea, en una unidad de transformación a 2, vos estás duplicando directamente, en un mismo tiempo, estás duplicando la cantidad de piezas, casi linealmente. Ahora, cuando vos tenés, acá habría que hacer, distinto es que un mismo operador maneje 2 máquinas, donde vos ahí tenés tiempos que tiene que ver si no satura, por ejemplo, no es lo mismo cargar y descargar 2 máquinas entre sus ciclos, que tener una máquina que al momento de hacer un ciclo hace 2 unidades. Lo que Por pasa eso, perdón, acá hay que tener en cuenta que la máquina transfer, vos tenés que esperar 10 minutos, 10 segundos, perdón. Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando vos esperás, o sea, manualmente la tengo que esperar, mientras que cuando es automática, mientras que está calentando, yo estoy poniendo la otra pieza al lado. La cierro y saco la otra pieza. ¿Mm? Claro, por eso, el método, lo que nos pasa acá es que en realidad el método sería, llevo adelante la primera operación y mientras esa primera operación se está ejecutando, estoy haciendo parte de la segunda. Ahí es donde se me solapa el tiempo. Pero después, la cantidad de piezas que yo, digamos, saco cuando termino ese ciclo va a ser, no sé si el doble, pero sí va a tener una gran cantidad, digamos, adicional. Por Claro. eso es importante definir bien el método. O sea, si yo tengo, digamos, la primera opción del proceso es una máquina manual de una sola bajada, y después paso a una máquina automática de 2, es un método distinto. Entonces defino el método, defino los elementos, y después ahí tomo los tiempos. O sea, acá casi lo duplicamos como para hacer el ejercicio, pero la realidad es que deberíamos analizar el método para saber en qué momento, porque va a haber una secuencia. El operador va a agarrar la prenda, va a pegar el transfer, y mientras hace una parte automática, vuelve a tomarlo y a hacer la segunda. Y cuando está ejecutándose la segunda, va a estar sacando la primera. Entonces va a estar haciendo unas pequeñas partes, digamos, esa operación manual la está como partiendo entre lo cargo, lo espero, hago de la 2, la espero la segunda. Entonces cambia el método, no es tan lineal como duplicar lo que hicimos en la primera. No es lo mismo que una persona a una sola esté con la automática que una persona esté con 2 manuales, o sea, Exactamente. no es lo mismo, porque tenés una diferencia de espacio, de mover, de pensar. En la automática no tiene que pensar tanto, es la realidad, en la manual sí, entonces sí, no es lineal, como en la automática. Bien. Exactamente. Bien, Diego, una preguntita. El caso Sí. de Juan, que sería Millanel, es más automatizada la producción. Claro, en el caso de una máquina, o sea, más que nada para tal vez no trasladarlo tanto a la planilla, porque una máquina automática, lo que nos manda es el tiempo de ciclo seteado en la máquina. O sea, Claro, eso me preguntaste hoy, me olvidé de responderte. La máquina está seteada en esa velocidad y entonces el operador tiene que ir en esa velocidad. Claro, por eso, y todo lo que no pase a esa velocidad es una pérdida, digamos, registrada como eficiencia o disponibilidad de máquina. Por eso Juan hoy mencionaba en su respuesta que ellos se abocan a buscar que la máquina no pare, porque a un ciclo de producción de 1.400 piezas por hora es muchísimo más importante cualquier parada o microparada que
llamémosle la medición del rendimiento o algunos aspectos secundarios que no estaban hoy teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque la máquina va a ser la que manda. O sea, lo que ellos trabajan, por lo que nos mencionó, es asegurar el abastecimiento, porque si la máquina no tiene todos sus elementos para comenzar, digamos, hay una pérdida muy importante. El hecho de que corroboran la producción necesaria con la materia prima que necesitan. Entonces se aseguran de que el proceso va a poder ser continuo y después trabajan para que el proceso no pare. Entonces su estándar, que está fijado por el fabricante, por la experiencia, por su departamento de ingeniería, es lo que lo mantiene como una línea de seguimiento. Y trabajan para que todo lo demás que sea secundario llegue a esa velocidad. O sea, es como una especie de método just in time de abastecimiento de esa línea, ¿no? O sea, trabajan para que todo trabaje a esa velocidad. Por lo menos lo que entendí por lo que escribiste hoy, Juan. Sí, igual, a ver, describí unas líneas más automatizadas. Hay otras líneas que son muchísimo más manuales y manda el operador, no manda la línea en ese caso. De todos modos, en el ciclo de envasado de cualquiera de nuestras máquinas, son regulables, entonces siempre va a mandar el ciclo de la máquina. Es decir, si vos no pusiste el frasco cuando estás haciendo el ciclo de envasado, tira y derrama el producto. No es que frena. Ok. Claro, bueno, esos son puntos sabemos, a tener en cuenta de lo que mencionábamos hoy. En ese caso es una pérdida, porque ese producto ese frasco que faltó, es una pérdida de producto y es una unidad que no se cumplió en el tiempo que se debía cumplir, con lo cual vas a tener que trabajar un X tiempo más para poder hacerla. Entonces, Tal cual. Después también, por ejemplo, hay líneas que tenemos, dependiendo de la línea, por ejemplo, hay una línea que envasa 700 unidades hora, que es una potera común, y si el etiquetado es manual, como sabemos que va mucho más lento, posiblemente primero envasemos todo, se hace un stock del envasado y luego se empieza a etiquetar. Hay veces que va en línea, por más que el etiquetado sea manual, entonces te adaptás a la velocidad de etiquetado. claro, el cuello de botella es el envasado, volviendo un poco a lo... Exactamente. Bien. Y una preguntita a la gente de StarTech, Guillermo, Jorge. Este cálculo de tiempos, ¿ustedes lo realizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Trabajan con tiempos estándar? En líneas generales, la parte de tiempos la maneja Leo. O sea, yo de la parte de planificación utilizo, pero ya es como que tenemos los estándares, por ejemplo, de la planta de San Luis, o bueno, ahí ya manejamos el estándar de producción, pero yo particularmente tengo el estándar o la producción diaria, no el análisis del método o del proceso propiamente dicho. Leonardo y Sí. Susana, que es la gerenta de... Sí, Leonardo. Que están con... Sí, nosotros tenemos estándar de línea y generalmente son líneas de producción. El único trabajo individual es el proceso de corte del calzado. Por ejemplo, la línea de armado tiene un tiempo estándar aproximado, calculado por una dotación de 10 personas, de aproximadamente 135 pares por hora, ¿sí? Pasando todos los procesos. Esos fueron medidos cada uno de los procesos y determinando cuál de todos los procesos era el cuello de botella, que en ese caso era la costura de una plantilla de armado, y se determinó una doble operación, ¿sí? Con 2 operadores, cosiendo la plantilla para balancear la línea. En caso de que necesitemos incrementar el volumen de producción en las horas normales, la línea está preparada para anexarle una persona adicional para la costura Strobel, una persona adicional en el armado de capellada, que puede estar no todo el tiempo armando la capellada, sino que puede armar capellada y asistir en el enchufado del corte, y eso representaría aproximadamente unos 45 pares más por hora.
¿sí? Para incrementar la producción en un horario normal. La realidad es que lo vamos manejando en base a la necesidad productiva o a la capacidad productiva de la inyectora. Esa es la A ver realidad. si te entendí, Leo. Ustedes con el agregado de una persona pueden lograr un 25% más de producción. De 2 personas aproximadamente. Eso Bien, es en la línea de armado. ¿Y en algún momento ustedes tuvieron que hacer este análisis de tener una máquina con una boca a una máquina con 2 bocas, con una sola persona? ¿Este cálculo lo tuvieron que realizar en algún momento? El cálculo se hizo en base a cada operación en la línea de armado y en base al tope o al máximo de producción de cada proceso, definimos que hacía falta esas 2 personas para llegar a incrementar en ese volumen la cantidad de pares, básicamente. Entiendo. Perfecto. Sí, principalmente lo que tiene analizado el ciclo, llamémosle, en operación normal y tiene identificado los cuellos de botella que, en este caso, con mano de obra adicional, permite trabajar sobre esa restricción y elevar digamos, la capacidad de la línea. Entonces pasan de 125 a 145, 150, trabajando con, o sea, obviamente que hay, atrás de eso estimo que también hay un análisis de costos para ver si justifica, o sea, es más tal vez de necesidad de producción y a la par entender si es necesario o no, o si justifica o no a nivel de costos, ¿no? Es como la máquina de, ¿qué coloco? Una máquina de una boca, digamos, de una boca o de 2 bocas, y de una manera tengo que justificar la inversión, o sea, si gano más. ¿La relación cuál es? La inversión versus el tiempo versus el costo. Básicamente, Bueno. Básicamente en ese momento se incrementaba en ese porcentaje porque la inyectora estaba trabajando las 24 horas. Entonces, con tres personas adicionales se llegaba a abastecer los 3 turnos de inyección, básicamente. La realidad es esa, para nosotros lo fundamental es la inyección, ¿sí? Que es lo que abastece a la venta. Entonces, en ese momento trabajábamos 3 turnos. Por eso, perdóname Alberto, tomo el ejemplo de Leonardo para ir concatenar un poco lo que vimos hacia atrás, y es, ellos detectaron el cuello de botella, están evitando tener, digamos, hacen funcionar la inyectora, que es su proceso crítico, a máxima capacidad, y después trabajan para que no haya acumulación de stock y todos los procesos que siguen puedan absorber esa capacidad de manera de tener un flujo continuo. Si la inyectora trabaja a, por ejemplo, 200 y ellos tienen un armado de 100, esos 100 por hora que se están, o sea, van a ir a algún lado. Y esos stocks generalmente se pierden, tienen problemas de calidad, después no se acuerdan quién lo hizo, de qué tamaño es, terminan siendo un gasto en el momento inadecuado. Entonces, por eso está bueno el ejemplo que dio Leonardo, para entender por qué es bueno trabajar sobre las restricciones y los cuellos de botella, porque permiten que todo el proceso sea más productivo y más eficiente. Evidentemente, igual nosotros, perdón, Sí, Jorge, dale. Siempre partimos de un diagrama de proceso, ¿no? Por Entonces, a partir del diagrama de proceso, nosotros ahí ya tenemos digamos, las operaciones donde sabemos que con un cronometraje por ahí no muy exhaustivo, pero sabemos dónde va a aparecer el cuello de botella. Entonces, con esos dos factores de tener, por un lado, una máquina que te va marcando el ritmo, y vos en el abastecimiento sabés todas las operaciones que vienen atrás con un cronometraje sencillo, vos ya sabés cómo la vas a abastecer. Ese es como siempre, es digamos, el equilibrio cuando haces el balance de línea. Bien. Diego, a mí me quedó, perdón, nos quedan 8 minutos, así que siéntanse libres de hacerle preguntas a Diego. A mí me quedó picando una cosa que dijiste, que una línea con buffer automatizada no se contemplaba adicionales por necesidades fisiológicas. Pero sí. Lo que no me cierra es lo siguiente, porque una línea con buffer tiene operarios que están mirando la producción, están atentos a algo que suceda y son seres humanos. Es decir, ¿cómo se interpreta de que esa gente no va a ir nunca al baño? Por decir? No, pero el hecho, a ver, la condición de no generar o de no agregarle al tiempo de la máquina
en una máquina automática y digamos, de ciclo completo un porcentaje de necesidades fisiológicas es porque vos entendés que la persona no está el 100% del tiempo mirando lo que pasa con la máquina. O sea, es una persona de control progresivo, o sea, está haciendo un vuelo de pájaro y mira toda la operación y tiene una posibilidad de, dentro de todo ese tiempo que la máquina está constantemente funcionando, porque si es una máquina automática que requiere la intervención manual todo el tiempo, no es automática. O sea, se torna, llamémosle, semiautomática. Entonces, estamos hablando de que 5% en la hora son 3 minutos. No es que le estamos dando media hora para que hagan sus necesidades. Es 3 minutos por hora. No es que tampoco se toman 3 minutos todas las horas para hacerlo. Probablemente lo que pasa es que cada 3 horas vayan 10 minutos, cada 4 12 minutos. Entonces, todo ese tiempo que vos acumulaste, o sea, ¿cuál es el objetivo del tiempo estándar? Es distribuir dentro del tiempo de ciclo y sumado al tiempo de ciclo, operaciones secundarias que son necesarias y que la vas a distribuir en el total del día o del turno. Lo que te termina pasando es que si vos no las contás, esas operaciones suceden, esos tiempos hay que usarlos y se te pierden, o sea, es la fábrica oculta. Por eso, o sea, un ciclo automático probablemente hasta tenga elementos de control automático, pero ¿por qué hay un operador? Porque tiene que ver que algo no salga mal fuera de todo lo que la máquina puede hacer. Ahora, ¿puede alejarse 10 minutos cada 4 horas? Sí, perfectamente. Y probablemente si tiene 2 operadores, tenés un ciclo cerrado donde decís, bueno, uno controla todo durante 10 minutos. O sea, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque el concepto de coeficiente de fatiga está pensado para la recuperación. O sea, es decir, si yo tengo que mover peso durante un X tiempo, me das tiempo adicional para que yo pueda recuperarme. Si la máquina es automática y la carga en un buffer se está haciendo mientras la máquina está funcionando y la descarga también, yo tengo tiempo después para poder recuperarme mientras las máquinas están dando. Por eso no se considera. Es eso. Ahora, en operaciones manuales son las que más, operaciones manuales, operaciones con calorías, o sea, el que tiene que fundir en un horno y más, estamos hablando de que a veces trabajan 3 horas de 8 netas. Sí. Entonces, ¿qué se aplica? Decís, bueno, ¿qué hago? ¿Pierdo todo? No, aplico rotación. Roto los movimientos musculares, roto la operación, entonces lo hago recuperar haciendo otra tarea. Entonces trato de aumentar la productividad de esa persona. Si no, todos estos coeficientes, todo lo que me termina haciendo es, o sea, lo usa todo el mundo, no es que estamos en Argentina y lo usamos solo nosotros. Ahora, después tengo que ver a nivel proceso cómo hago para que esos tiempos sean aprovechables de la mejor manera. Bien, nos quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le hayan quedado? Sí, yo tengo una pregunta, Diego. Sí. En el tema del rendimiento no me quedó tan claro. ¿Dijiste o aplicás el 100 o el 133 o entre esos dos valores? No, a ver, eso es una valoración bastante objetiva. La idea con eso es, si vos tenés una persona, o sea, ¿qué pasa si yo aplico el 120, 130, 133? Lo que yo hago es, si tengo un tiempo, vamos a ver, de 1 minuto, al aplicar ese porcentaje, yo lo que hago es lo aumento para que cuando alguien de menor velocidad aplique, le va a dar un tiempo mayor. O sea, si yo, entre comillas, si yo corro los 100 metros en 7 segundos y el común de la gente lo corre en 15, bueno, ese factor va a ser por 200. ¿Por qué? Porque al momento de controlar al resto, que es normal, si yo lo controlo con los 7 segundos, nadie lo va a cumplir. Entonces, de esa manera lo que hace el factor es homogeneizar ese tiempo de la persona que mejor rinde a la media. Porque no todos tienen esa velocidad. Entonces, si vos lo tomás como base, todo el rendimiento de todos los que vienen atrás se va a dar mal. Y no va a ser, porque lo que vos tenés que lograr es tener un tiempo base estándar acorde a tu proceso. O sea, tenés 2 opciones, o no le tomás el tiempo llamémosle al más lento y al más rápido y te basás en una toma de muestras del resto de la persona, o tenés en cuenta estas valoraciones. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es
cuando vos trabajás sobre los procesos y los conocés, la persona tiene dos formas al momento de hacer una operación manual de trabajar. Y lo vas a ver a lo largo del tiempo de medición. Va a tratar de hacer las cosas más rápido como para demostrar que lo puede hacer más rápido, principalmente en operaciones de montaje, costura. Es como diciendo, mira, yo puedo, y vas a ver que quiere correr. En el tiempo, eso se va a estabilizar, porque vos no le puedes mentir al cuerpo, decir, no puedes durar mucho. Y lo mismo te va a pasar con el que dice, yo voy a hacerlo más lento para que esto sean menos piezas, entonces después lo hago normal y gano tiempo y gano minutos, ¿no? Y después la paso mejor. Entonces, ¿qué pasa? Trata de ser más lento, pero cuando vos empezás a medirlo en diferentes momentos, te puedo asegurar que inconscientemente va a tender a ser la media y va a tender a ser un tiempo más normal. Ahora, si vos al momento que lo estás midiendo ves que está mucho más rápido, mucho más lento, podés aplicar ese factor y lo homogeneizás al tiempo. Y si lo decís, es decir, mirá, yo tengo que aplicarte un factor porque noto que estás trabajando más lento, noto que estás trabajando más rápido. Son cosas que pasan, por eso es mucho más fácil trabajar con un ciclo automático. A la máquina le decís, o sea, ¿cuál es el problema que te puede pasar con la máquina? Que o sea, ¿cuál es el problema común en equipos de mecanizado? Tienen un potenciómetro que va del 0 al 150. Entonces, es muy común que en turnos donde no hay tanta supervisión, ese 100 pase a ser 120. O sea, obviamente fuerzan la máquina, tal vez el proceso lo permite, pero ese tiempo que en lugar de ser, no sé, 1 minuto, pasa a ser 50 segundos. Entonces esos 10 segundos que se ganan por pieza se aprovechan de otra manera. Por eso hay máquinas que se le bloquean los avances o la velocidad de avance, porque digamos, evitás generar estas situaciones porque a veces, digamos, el proceso está pensado o lo ideó una persona de procesos en que trabaja una velocidad y no le da más porque dice, no, la relación del el costo de las herramientas o el costo del herramental, si yo le agrego la velocidad me va a durar menos, entonces está optimizado, o dentro de todo. Ahora, que suceden este tipo de situaciones pasan, sí. Por eso esto de homogeneizarlo está más para las operaciones manuales, donde vos vas a tender a llevar a la media ese tiempo. Bien, chicos, si no les queda nada, llegaríamos en punto a las 20:30. Esto sería un ciclo perfecto. Así que los invito al lunes que viene a ver la última clase, ya que venimos con un grupo de 23 fijos, llegar el lunes que viene a terminar este seminario. Y a ver si tenemos alguna novedad para pasarles esta semana sobre cómo seguimos. Aceptamos sugerencias. Y el otro tema muy importante que les propuse a todos, que compartan entre todos y dialoguen entre todos. Todos tienen la dirección de correo de todos. Así, de alguna forma u otra, se puede compartir experiencias o dudas o cosas. Y bueno, criticar al coordinador y criticar al profesor seguro, ¿no? No hay problema. Bueno, gracias y será hasta el lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Buenas noches.